nuevo capítulo en la Clínica PYME de Los Tureros junto a Daniel Scandi, es contador, profesor universitario, titular de Axiavis Consulting. Daniel, gracias por acercarte nuevamente a Los Tureros. Gracias por la invitación. Bueno, te invitamos porque es un momento delicado para las pymes. De hecho, hace años venimos hablando de que las pymes están en una suerte ¿Cuándo dejó de serlo? Claro, de terapia intensiva, podemos decir, en algunos casos, para algunas pymes. No olvidemos que tenemos un país con una inflación interanual de más de un 100%, pérdida de cierta referencia de precios, especialmente los relativos. Sí. Hay una ralentización en las entregas de mercaderías que tienen las pymes por todo este proceso de la importación, a su vez tensión cambiaria. Es decir, que es una coyuntura, como veníamos hablando en conversaciones anteriores, muy difícil en ese sentido. Pero desde el punto de vista financiero, quiero centrarme solamente en ese enfoque. ¿A qué estrategias puede apelar hoy una pyme en el corto y largo plazo para tratar de reubicarse o ajustar lo que sería su GPS financiero? Sí. Mira, Seba, estamos tratando de trabajar en lo que denominamos estrategias de cash management. Por ahí el nombre puede resultar un tanto rutilante, pero no es otra cosa que una gestión eficiente u óptima del dinero, ¿sí? Claro, vos me dirás, bueno, pero antes de gestionar el dinero, tenés que generarlo. Hay que generarlo. Claro, por supuesto. ¿Sí? Entonces, la óptica es mucho más amplia que alguien que da consejos acerca de cómo invertir, porque esos consejos, que pueden estar muy profesionalmente fundamentados, probablemente están orientados al inversor personal, individual. Sí, en particular, claro. Acá estamos hablando de personas jurídicas, organizaciones. Estamos hablando de una empresa que tiene a su acceso los mismos instrumentos con los que puede contar un individuo, pero su aversión al riesgo debe ser mucho más acotada, limitada, porque debe primar un criterio de prudencia. Entonces lo que nosotros decimos es, trabajemos en cash management buscando resguardar el valor de nuestros activos. Bien, ¿qué estrategias hay entonces para resguardar el valor de esos activos? Entiendo que vos has traído una placa donde se ven algunas estrategias de corto, pero también de largo plazo. Podemos mencionar. Sí, nosotros podemos dividir esas estrategias en corto y largo plazo. Ahí la tenemos en pantalla. Exactamente. Claramente hoy hay una mirada mucho más enfocada en el corto plazo, es un año electoral. Por supuesto, sí. Es difícil aparte Argentina planificar. Las definiciones que se van a tomar este año, sobre todo en cuanto a la decisión del próximo gobierno, por allí ponen una barrera temporal en cuanto a decisiones que abarquen un horizonte más amplio, ¿verdad? Entonces, decimos, de corto plazo básicamente las estrategias son dos, una que se orienta a la cobertura y otra a la especulación. Por allí estamos mal acostumbrados a darle una connotación negativa al término especulación, pero en realidad es simplemente defender nuestro dinero aprovechando oportunidades. Bien. Entonces, cuando tenemos una estrategia de cobertura y hemos generado dinero a través de nuestras ventas, a través de nuestra actividad, hemos generado dinero, estamos generando, porque a lo mejor nuestras ventas no han caído. Hoy se pronostica una caída del PBI, pero el año pasado el PBI creció, es decir, que la mayoría de las actividades algunos economistas estiman una caída del 4%. Algunas actividades están proyectando una caída importante. Lo que pasa es que hay que analizar por sectores, ¿no? Por ahí nos excede el objetivo de esta charla puntual. Sí. Entonces ahí decimos, bueno, vamos a buscar cobertura. Y acá surge la pregunta, ¿cobertura ante la inflación o ante el tipo de cambio? Podemos combinar. Okay. Entonces ahí creo que lo mejor es buscar instrumentos, en el caso de inflación, que ajustan, van tratando de no perder el ritmo a la inflación. Estamos muchos instrumentos... hablando de títulos, por ejemplo, que se actualizan por inflación, que suelen decir SER, que es el coeficiente de estabilización. Fondos comunes de inversión, que invierten fundamentalmente en una cartera de activos financieros compuestos por instrumentos que ajustan por este coeficiente de estabilización de referencia, más o menos sigue el IPC, el índice de precio del consumidor, o aquellos fondos comunes de inversión o instrumentos específicos que van ajustándose por distintas alternativas del tipo de cambio, ya sea el tipo de cambio oficial o siguiendo los tipos de cambios financieros. En este caso, entonces, son estrategias de cobertura. Mi objetivo es no perder ante el deterioro del poder adquisitivo que genera la inflación
o no perder ante eventuales devaluación. El ritmo de devaluación ha seguido muy de cerca este año a la evolución de la inflación, a diferencia de los 2 o 3 años anteriores donde la inflación le ganó de una manera cómoda a la evolución del tipo de cambio oficial. Entonces, en la cobertura vamos a tener los instrumentos que nos permiten ir siguiendo la inflación o el tipo de cambio. Cuando optamos por el tipo de cambio, decimos, podemos buscar instrumentos que nos permitan cubrirnos ante una devaluación del tipo de cambio oficial o de los tipos de cambio financiero, MEP o contado con liquidación. Te hago una pregunta más del día a día, de lo que puede ser un comerciante, un pyme, Dani. Vos me hablas de cobertura, bueno, esto estamos hablando en términos de activos financieros, pero si te hablo en términos de stock, de mercadería, porque hay muchas empresas y muchos comercios que hoy tienen la duda, ¿qué hago? ¿Me estoqueo, compro, vendo? Acá es donde entran en una alianza, si se quiere, o en un límite difuso el corto y el mediano plazo. ¿Por qué? Si nosotros estuviésemos hablando, Seba, para el inversor individual, nos quedaríamos en lo que te comenté recién. Probablemente tendríamos que detallar de manera más profunda cada uno de los instrumentos. Así es. En el caso de una pyme no lo hacemos porque decimos, la pyme por allí no especula o lo hace de manera muy limitada. Busca cobertura, no tanto especulación. No digo que no lo pueda hacer, pero necesita profesionalizar su staff en este caso. Entonces entran otras variables. Para el caso de las industrias manufactureras o las empresas comercializadoras de bienes, entra como una cobertura también entre el corto y mediano plazo la inversión en capital de trabajo, más concretamente en stock o en inventarios. Y acá por dos razones. Primero, que en numerosos casos la evolución del precio de los productos en muchas actividades superó a la inflación promedio, el caso de los alimentos. Así es. Yo te voy a poner un ejemplo concreto, empresas que asesora, que venden, son franquicias, que venden una marca muy conocida de helados, ¿sí? Y el precio promedio del kilo de helado durante 2022, y lo que va de 2023, van superando al índice de precio del consumidor. Así es. De hecho, uno ve los índices por de poner inflación, un ejemplo. pero después va a la góndola y dice, no aumentó 7%. Porque aumentó los 20, alimentos, 30 claro. Entonces, si yo soy proveedor de alimentos, probablemente me convenga estoquear, en el caso que lo pueda hacer, porque no son perecederos y no tienen otros condicionantes. Entonces, allí la cobertura ante la inflación mediante una estrategia de estoqueo puede resultar más beneficiosa, más productiva que invertir en instrumentos financieros. Claro, a la vez esa misma persona debe tener el desafío y tratar de buscar el equilibrio cuando dice, bueno, estoqueo esta parte, pero también necesito no detener mi operación para afrontar lo que son gastos corrientes y demás. Por eso hablamos de ese equilibrio, ¿no? Cuando nosotros decidimos invertir en capital de trabajo, la otra posibilidad es financiamiento a clientes, pero eso conlleva algún otro riesgo, porque debería aplicar una tasa de financiamiento superior a las tasas de interés promedio del mercado, superior a la inflación, o sea, una tasa de interés real positiva, lo cual sería bastante difícil. Cuando nosotros invertimos en stock, quitamos liquidez a nuestra empresa. Si se proyecta un aumento de ventas, probablemente estaría tranquilo porque ese stock va a convertirse en líquido de una manera ágil o rápida. Perfecto. Pero si se proyecta caída de la actividad, la liquidez se demora, entonces lo que hacemos es una sobreinversión en capital de trabajo y esto puede deteriorar el grado de cumplimiento de nuestros compromisos a través de una caída o una degradación del flujo de fondos, ¿no? Muy bien. Ese es el problema que podemos llegar a tener. Excelente, Dani. Nos hemos quedado corto de tiempo, pero ya me comprometo a invitarte nuevamente porque esta dinámica económica va a tener, aparte, una aceleración y una particularidad con el tema de las elecciones. Sin duda. Probablemente haya momentos más intensos a lo largo del año. Por ejemplo, hoy, ¿cómo fijar un precio? ¿Qué precio poner a la velocidad que se aumentan los costos? También qué escenarios ver. Lo vamos a charlar en el próximo capítulo de la Clínica Es todo un Pyme. desafío y además va cambiando semana a semana.